funcional y probar que lo que había planteado Mozo estaba bien. Y ese es el resto de la charla. El siguiente resto de la charla es cómo es que eso ocurre, qué mecanismos fisiológicos y qué mecanismos físicos explican que haya tan tremenda fluctuación en la función cerebral, en donde, como dice aquí, el cerebro tiene exhibe actividad espontánea con muchas fluctuaciones, lo que llamamos ruido cerebral o brain noise. Esta actividad se mueve continuamente en el cerebro sobre lo que llamamos ahora Resting State Network. Esas serían las carreteras por donde ese ruido cerebral está circulando, sin que esté haciendo absolutamente nada, en el sentido de que yo no le estoy preguntando nada, ni le estoy pidiendo al cerebro que conteste nada. Aún no haciendo nada, el cerebro usa 30% de la energía del cuerpo. Cuando le pedimos que haga algo, usa o el 29, o el 31, o el 32, que es lo que hizo fracasar Angelo Mozo. Entonces, una de las preguntas es: ¿cuál es el origen y cuál es el mecanismo de ese ruido? Como se dan cuenta, es una pregunta muy general, es una pregunta que pertenece a lo que es Large Scale Brain Integration. No vamos a descubrir la neurona del Brain Noise, no vamos a descubrir el canal de potasio del Brain Noise, sino que la pregunta es del estilo de preguntas de la física estadística: ¿qué es lo que sostiene el equilibrio ecológico del planeta? ¿Qué es lo que sostiene la memoria colectiva de una sociedad? ¿Qué es lo que produce escapadas en la bolsa? Ese tipo de preguntas. No van a descubrir nada acerca de ninguna otra cosa, sino que van a entender cómo un sistema tan grande en interacción termina teniendo esas fluctuaciones, de dónde vienen y qué tipo de cosas podemos aprender, aún no pidiéndole al cerebro que haga nada. Vamos a ver qué es lo que aprendemos. Entonces, ¿cuál es el origen? Y la respuesta que nosotros planteamos hace ya 15 años es que hay un tipo de dinámica, que se llama Critical Dynamics, o Criticality, o criticalidad. Ahora se las voy a explicar en 2 palabras, que tiene este tipo de propiedades como un epifenómeno. No está ahí para resolver ningún tipo de problema, sino que la dinámica crítica es un tipo de dinámica, les voy a mencionar otras 2 muy comunes. Una dinámica ordenada es un relojito, una dinámica desordenada ya la conocen. En el medio de esas 2 dinámicas hay una dinámica que es una mezcla de esas 2, tienen peculiaridades muy particulares que ya vamos a ver. Ese tipo de dinámica es la que se da en el cerebro a gran escala como un fenómeno obligatorio cuando ustedes ponen a interaccionar un número grande de neuronas. De la misma manera que si ustedes ponen a interaccionar un número grande de moléculas, también van a tener energía crítica. Si ponen a interaccionar un número de individuos, van a tener sociedades con ese tipo de fenómenos críticos, con revoluciones, con dictaduras, con lo que sea. Se ponen a interaccionar antígeno, anticuerpos, van a tener lo que llamamos inmunidad, respuesta inmune, memoria, fenómeno autoinmune, etc. Son procesos que no tienen que ver con los detalles de cada uno de los elementos, sino del tipo de interacciones. Y eso es un capítulo largo que obviamente puede ser motivo de otra charla. Lo único que yo puedo hacer es darle un pantallazo. ¿Qué es un fenómeno crítico? ¿Qué significa ser crítico? Ustedes saben que si miran la naturaleza, alguna vez se preguntaron cuántas fases tiene la materia. Y tiene 3. Podría haber una 4ª en ciertas condiciones. Tienen los sólidos, tienen los líquidos, tienen los gaseosos. ¿Por qué 3? ¿Por qué no hay 7 o 24? O sea, las leyes de la física, que son universales, operan, conjuran, para que cuando ustedes ponen a interactuar moléculas, pasan 3 fases. La gaseosa, de acuerdo a la temperatura y a la presión, y a nada más. No interesa si es una molécula de hierro, si es una de agua, si es una de chocolate. Pero hay fases, y esas fases son, y le estoy pidiendo disculpas a los pocos físicos que han venido, matemáticos e ingenieros que conocen probablemente mucho mejor que yo de esto, pero lo que en definitiva quiero decir es que no importan los detalles, esas fuerzas se conjuran para que la fase emerja de esa interacción. De nuevo, hay todo un capítulo detrás de esto. Lo único que quiero decir es que se llega a la intuición de que la fase puede ser ordenada, puede ser desordenada, un líquido, un gas, un sólido. Y cuando ustedes están en condiciones de presión o temperatura intermedias, tienen lo que denominamos un fenómeno crítico, una fase crítica. Y la fase crítica es que si ustedes miran el estado de las moléculas o de los agentes o de las neuronas o de lo que sea,
lo que van a encontrar es que permanentemente hay una mezcla muy peculiar de orden y de desorden. Es lo que popularmente llamamos estar al borde del caos, que no es totalmente caos y no es totalmente orden. Resulta ser que esa dinámica tiene toda una serie de propiedades que se pueden testear muy rigurosamente para saber si un sistema es o no es crítico y si a través de esa criticalidad es que surgen las otras propiedades. Entonces, un ejemplo. Imagínense este experimento en el cual ustedes ponen botones que inicialmente están desconectados y su parámetro de control va a ser la cantidad de enlaces, la cantidad de cuerdas que van a poner. Y yo grafico acá cantidad de botones y aquí grafico cantidad de cuerdas. ¿Por qué? Porque para cada cantidad de cuerdas, aquí tengo una sola cuerda, aquí tengo muchas cuerdas, pero para cada cantidad de cuerdas yo voy a poner la mano dentro de la urna y voy a sacar y voy a contar cuántos botones me traigo. ¿Se entiende? Al principio, obviamente voy a traer pocos botones y si hay muchas cuerdas, me voy a traer todo el bodoque. ¿Vale? Ahora va a haber una transición. Y esa transición va a ser abrupta, va a haber un número crítico de cuerdas en las cuales hasta ese momento me traía 4 botones y agregué una sola cuerda y ahora me traigo 90. Ustedes intuitivamente se dan cuenta por qué. Han estado agregando cuerdas que se han formado como grupitos y de golpe agrego una sola más que me enlaza 3 o 4 grupos y paso de levantar 4 a levantar 40. ¿Vale? ¿Qué es lo peculiar de esto? Esto es una transición de fase, una fase desconectada a una fase conectada. Lo que es peculiar es que aquí es una cosa genérica de las transiciones de fase, que si ustedes miden la variabilidad en la cuenta, o sea, si repiten el experimento muchas veces, van a encontrar que aquí la variabilidad es mayor. Y esto se llama susceptibilidad, variabilidad, reciben diferentes nombres si ustedes hacen el experimento con diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, yo podía cambiar esto, en lugar de ser botones, intensidad del campo magnético. Y esto, temperatura. Tomaría una pieza de metal, de hierro, le pondría un campo externo, un campo magnético externo, el hierro se magnetizaría. Y si yo mido la magnetización como función de la temperatura, a medida que estoy calentando el hierro más y más, la agitación térmica hace que esa magnetización se vaya al carajo. ¿Por qué? Porque el orden que pone el campo externo del imán externo está compitiendo con el desorden de la agitación térmica de la temperatura. Entonces hay una temperatura que fue descubierta por Marie Curie, se llama temperatura de Curie, en el cual también existe esta transición de estar totalmente magnetizado a estar totalmente desmagnetizado. Y se llama transición de fase. Y si ustedes repiten el experimento, se van a encontrar con esta historia del imán, que cuando están cerca de la temperatura crítica, es decir, cuando están en criticalidad, el experimento es el peor experimento. Un día le lleva un resultado a su director, al otro día llevan otro, al otro día llevan otro, y su director teóricamente le dice, sí, está bien, no es un mal experimento, estás en la temperatura crítica. Entonces imagínense que si ustedes conocen que esta es una propiedad genérica de criticalidad, no tiene nada que ver, son neuronas, individuos, es una propiedad genérica que cuando están en el punto crítico siempre tiene experimentos muy variables. ¿Cuántas veces habrán tirado experimentos porque no les da todos los días lo mismo? Bueno, esto de la criticalidad en el cerebro no es nuevo, como yo les dije, no solamente el ejemplo de Angelo Mosso. Ustedes saben muy posiblemente que Warren McCulloch, que es el padre de la neurofisiología moderna, McCulloch, Pitts y toda la gente que después se movió al MIT. Bueno, los primeros que pensaron que en el cerebro, pensaron y lo escribieron, de que el cerebro debiera verse como un sistema en el borde del caos, de mirar al cerebro en gran escala, no como un sistema ordenado, no como un sistema desordenado, sino que siempre permanecería entre el orden y el desorden, fue Warren McCulloch. Y él lo pensó en función de que hizo unos experimentos en donde él instilaba estrinina en la corteza de un animal que se le habían sacado el cráneo, registraba en 40 sitios en diferentes lugares del cerebro, y él instilaba como un estímulo y registraba hasta dónde llegaba. Y lo que él vio en estos experimentos publicados en la Neurofisiología en el 41, que se formaban avalanchas de actividad. Él vio avalanchas de actividad que eran propagadas desde la corteza visual a la corteza frontal, y se preguntaba
¿qué coño tiene que ver la corteza frontal con la corteza visual? Sin embargo, él veía que estas avalanchas además podían morirse a 1 milímetro o se podían expandir por todo el cerebro. Y él elaboró este concepto de high variability a la respuesta y que a él lo preocupaba. Él hizo todo un mapeo, un paper muy interesante. En algunos de mis papers que pueden leer en mi webpage, yo he revisado los trabajos de McCulloch para quien le pueda interesar. El segundo fue Alan Turing. A Turing lo conocen muchos de ustedes. En el año 41 él escribió y publicó, no hizo experimentos, pero él en definitiva elaboró la idea de que el cerebro no podía ser totalmente ordenado, rígido. Estamos perdiendo un rate de 2 por 10 minutos, somos 300. Sigamos, ¿no? Lo que Turing decía era básicamente que las condiciones de criticalidad aseguran que hay cierta variabilidad en explorar para el mismo estímulo muchas respuestas. Es un concepto de variabilidad endógena. Y decía algunas cosas como en promedio, muchos de mis amigos son subcríticos porque les presento siempre una idea y no me dicen nada, muy pocos son supercríticos porque les presento una idea y traen 18, la mayoría cuando les presento una me responden con una. ¿Sí? Ese concepto de que hay un balance entre el input y el output. El que realmente en la física tuvo un impacto grande en